esto que Estados Unidos se preocupa por lo que pasó en México. A ver, ¿cuál es su lectura, Bueno, profe? yo la verdad que agradezco que Biden lo haga público, pero no dice nada nuevo. Siempre México tiene una tradición de servir de base operativa a la inteligencia soviética en toda América Latina. Ahí fue donde el general Leonov de la KGB, con el que yo he tenido la oportunidad de ser bastante amigo de él, reclutó al Che Guevara y reclutó a Raúl Castro para la inteligencia rusa en el año 58. Así que eso está documentado en varios libros, no es solamente mi palabra, está documentado en varios libros. ¿Pero por qué México y cuál es la importancia de...? Bueno, México tiene una tradición. No olvidemos que la Revolución Mexicana de 1910 tiene un cierto parentesco temporal con la Revolución Rusa del 17, queda en el medio de la del 1905 y 1917. Las revoluciones campesinas, ¿no? Es básicamente, Claro. básicamente. A partir de ahí hay toda una historia. Por ejemplo, es la sede del gobierno español en el exilio después de que cae Madrid, entran los franquistas y se escapan los dirigentes republicanos y establecen un gobierno, bueno, digamos así, en la resistencia. Pero tráemelo al hoy. ¿Por qué hoy le preocuparía a Estados Unidos que México haya formado un grupo de amistad hacia Rusia en el Parlamento mexicano? ¿Por qué los preocupa? Porque si salen a decir esto es porque los ha preocupado. No, porque indudablemente va a ser la cabecera de otros vínculos en América Latina. ¿Qué? Digamos así... O sea, ¿podría expandirse eso? Claro, Podría lógicamente. podría terminar, no sería una locura que el día de mañana en Argentina se proponga en nuestro Parlamento un grupo de amistad Rusia. Tranquilamente. Ya existe. ¿Eh? Habría que ver si no existe. ¿eh? Yo Ya existe. quisiera ver si no existe. Eso decía, ya existe. Ya existe. Sí, sí, probablemente que exista. ¿Mm? Así que, pero no solamente acá, pueden hacer una unión latinoamericana de parlamentarios amigos de Rusia y colocar ahí parlamentarios venezolanos, cubanos. Pero eso, perdón, pero quiero saber, y les abro a todos la palabra, si alguno quiere entrar, aportar, preguntar, enriquecer esto, sigo sin entender, ayúdame, a mí me gusta aprender, ¿en qué ayuda esto a Rusia? ¿Qué sería? En México y en otros países de América Latina haya grupos chicos o grupos, o como sea, chico, grande, no los adjetivemos, dentro de los parlamentos prorrusos. ¿En qué los ayuda? Bueno, la opinión pública internacional es un factor importante en cualquier conflicto. En estos momentos hay toda una campaña, digamos, informativa que es a favor de Ucrania. Rusia tiene que salir a contrarrestar esto, tiene pocos elementos y juega con lo que tiene. Indudablemente tiene una instalación importante en México y va a utilizar... o sea, ¿vos crees que Rusia va a jugar en América Latina ahora? No me cabe ninguna duda, va a jugar en todos los escenarios posibles y América Latina es uno de esos escenarios. Bueno, en cuanto a la información, puntualmente, Rusia Televisión RT ha tenido una expansión importantísima en los últimos años, con canales que puso en todos los países con información. Obvio que Rusia Televisión no es para nada imparcial, pero sí hizo base, contrató periodistas y lo hizo en toda Latinoamérica. ¿Y Eso qué es mirada importante. tienen? Está bueno lo que dice Branca también, está bueno para tenerlo en cuenta. Anotémoslo eso. RT es Rusia Time, ¿no? RT. Sí, Rusia Televisión. Rusia Televisión. El doctor Alberto Muy buen Alonso canal, fue aparte. embajador argentino en Ucrania. Y está bueno también escucharlo, Doc. Esto que está diciendo Agosino, o sea, ¿usted Coincido- también lo lee que podría coincido pasar que América totalmente. Latina sea una nueva arena de discusión política prorrusa? Coincido totalmente con la visión del doctor Agostino, porque claramente Rusia hoy es una especie de paria en el mundo y cualquier apoyo que pueda llegar va a ser muy bienvenido para Rusia. Prácticamente hasta Turquía no está con Rusia, Ahora, le queda no es nada China. Rusia no es nada que Estados Unidos no sea. Digo, estamos acá asombrándonos, Rusia, excluir los G20. ¿Y Estados Unidos qué es? Turquía acaba ¿Por qué no de- pedimos la expulsión de Estados Unidos? ¿Por qué Turquía el acaba mundo, de digo, decir, Turquía ¿qué es acaba de Rusia? decir hace 4 o 5 días que producto de la guerra que hay en Ucrania es porque Occidente miró a otro lado. Eso es
clara definición de dónde está parada Turquía. Y además, yo debo decir que bien lo ha dicho Turquía, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué digo Turquía? ¿Por qué menciono a Turquía? Turquía en los últimos años ha habido un acercamiento entre Turquía y Rusia que no había existido en muchos años anteriores. Entonces, Turquía es un actor relevante en la OTAN y también en toda la zona de... ¿Y con quién dice usted que va a jugar Turquía? ¿Cómo? ¿Con quién va a jugar Turquía ahora? Turquía creo que se está alejando. ¿De quién? De Rusia, claramente. ¿Se está acercando a Occidente? Se está acercando a Occidente. Turquía. Sí, sí, sí. Doctor sí, Malena, ¿y claramente. China? China dónde está parado? Y ahora les muestro este documento, bueno, es información también que llega al gobierno de Brasil. No está de acuerdo con excluir a Rusia del G20 por sugerencia de Muy Estados bien. Unidos. Esto es de Fran Press, hace una hora. El canciller de Brasil, Carlos França, insistió en la posición crítica al gobierno de Jair Bolsonaro con las sanciones unilaterales, de las que dijo que son ilegales frente al derecho internacional, preservan los intereses de algunos países y alcanzan productos esenciales para la supervivencia de buena parte de la población mundial. Bueno, hoy entonces México a la tarde, ahora hace 2 minutos acaba de salir esta información, 2 horitas acaba de salir esta información, Brasil también con un pequeño giro, bueno, lo tuvo medio desde el principio, ¿no? Esta mirada no antirrusa, más que prorrusa. Lo quiero escuchar al doctor Malena, un especialista, brillante intérprete de la cuestión asiática y sobre todo China. ¿Dónde está parado China para usted, Doc? China ante sí tiene un enorme desafío porque por un lado es un actor preeminente en el sistema internacional que desafía ese poder unívoco que tiene Estados Unidos, de allí entonces que conserva su alianza estratégica con Rusia, pero al mismo tiempo no puede aparecer ante la comunidad internacional como un país que apoya a un Estado agresor, especialmente teniendo en cuenta que China busca proyectar una imagen de potencia benévola. Entonces, básicamente, lo que yo puedo definir, cómo puedo caracterizar esta postura china, es de una neutralidad ambigua. Es decir, no neutralidad en sentido puro, sino que es ambigua porque, según el tema a tratar, se inclina hacia Rusia o se inclina hacia Ucrania. O sea, es difícil de leerla. Es muy difícil, en principio, digamos, para la mentalidad y los patrones occidentales, pero si ingresamos un poquito en lo que es la mentalidad de la dirigencia china, podemos comprender, por ejemplo, que cuando ellos aluden a la agresión de la OTAN, y eso nos lleva a pensar que está obviamente a favor de Rusia, también tiene que ver la preocupación de China por lo que es la expansión de los aliados de Estados Unidos en el área de influencia china. Recordemos que el año pasado se constituyó el AUKUS con Australia, el Reino Unido y Estados Unidos que se proyectan hacia el Asia-Pacífico y al mismo tiempo Estados Unidos también alienta lo que se llama el diálogo cuadrilateral, donde están también Australia y Japón. Claro. Quiero escucharlo a Manfroni y después otra vez a Agostino, porque la OTAN no se anima a entrar, gracias a Dios, ¿no? En algún punto, porque si no sería una guerra nuclear total y esperemos que esto termine. Y también tenemos que interpretar qué está pasando, porque va un mes de guerra y no hay avances sustanciales según la mirada occidental de lo que está haciendo Rusia ahí. Ya no sabemos si Rusia está esperando para tomarlo definitivamente lo que quiere tomar o no puede. Entonces ya se habla de armas químicas. Doctor Manfroni, ¿qué lee usted de todo esto? Usted que estuvo cercano y trabajó en la OEA, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, el tema de México, como dice Agostino, es realmente un viejo tema. Hay que recordar que mataron a Trotsky ahí, le dejaron a Stalin matar a Trotsky los mexicanos. Y como en el juego del TEC, Rusia está poniendo fichas en muchos lugares. Ahora, yo también celebro que la OTAN no intervenga en este momento porque efectivamente sería la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que Ucrania está teniendo en este momento a raya al ejército ruso, que a pesar de ser enorme, no era tan moderno como creíamos, y está frenado, estancado en muchísimos puntos. E incluso se le han hundido un barco que era importantísimo para ellos. Ahora, ¿y cómo volvería para atrás? Vamos a suponer que no pudiera, y dentro de 10 días retira las tropas Putin.
¿cómo se piensa esto en la cabeza de alguien que piensa como un zar, no sé, como Pedro el Grande? ¿Usted se imagina, Yo Monfroni? creo que es muy difícil que Putin retire las tropas. Creo que esto es más fácil que Putin sea desplazado internamente si es que ello pudiera ocurrir, aunque lo veo difícil a que él retire las tropas. Está bueno lo que dice Manfroni. Agosino, usted vivió, profe, en Rusia, vivió en Moscú, entiende la política y cómo son ellos. ¿Usted se imagina, profe, a Putin comunicándole al mundo, no pude y me retiré? No, me imagino que si llegase a una situación de ese tipo, que lo dudo, pero si llegase a una situación de ese tipo lo va a hacer a través de un tratado. Se va a sentar en la mesa de negociaciones, en lugar de pedir todo lo que pide, va a pedir menos. Va a ceder. Va a ceder en la negociación, se va a presentar como que es un alto el fuego y una cuestión humanitaria, y después se va a replegar. No me lo imagino retirándose como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial de Rusia, ¿no? Eso no va a pasar en esa forma. ¿Armas químicas ves que pueda usar? No creo. Estoy convencido que no. Me parece que es parte de ese proceso de desinformación, de lo que se está diciendo. Yo creo que con los medios convencionales le alcanza y le sobra. Y creo que... Le alcanza y le sobra. Doctor Pero no Agosino, puede entrar nos aquí. conocimos acá hace un mes. Empezamos a trabajar juntos hace un mes. Hace un mes que está sentado ahí, hace un mes que todas las noches me dice, profe, le alcanza y le sobra y no puede. No está entrando. Entra, pero no toma. retrocede. ¿Eh? No ha retrocedido nunca. No ha perdido posiciones, ha ido avanzando, ha ido destruyendo cada vez más. Ya hemos debatido acá muchas veces que la estrategia es cercar, destruir, permitir corredores humanitarios y después arrasar. Y eso es lo que está haciendo. Pero cuanto más tiempo tarda, perdóneme, profe, ¿no tiene el repudio cada vez más generalizado de Sí, toda la comunidad internacional? Sí, por eso es que es una estrategia rara. Si tuviera tan fácil las cosas, uno supone que va en una semana, ¿Le lo importa toma el y dice, repudio internacional a Putin? No, Yo yo sé. no dije que fuera No fácil. a él, pero Yo no digamos, dije que Rusia fuera no fácil. puede tampoco hacer lo que quiera. No es un país tan independiente Claro. en todos los sentidos, económico, político, integrado, como para decir hago lo que quiero. Yo no digo que sea fácil, no digo que sea sencillo. Lo que estoy diciendo es que no hay más que información procedente de la OTAN, de Estados Unidos y de Ucrania de que los rusos les está yendo mal. Yo no estoy seguro de que esto sea así. A lo mejor, con certeza, no ha salido todo como ellos pensaban. Nadie, en ninguna guerra, los planes se cumplen. A ver, pide la palabra el doctor Alonso, fue embajador en Creo Ucrania, el que doctor, sí. Acá hay que verlo esto en dos planos. Es decir, es cierto que los bombardeos se intensifican, pero no es tan cierto que las tropas rusas avancen. Y esto simplemente sé que estamos en una guerra de información. Obviamente, por un lado, Ucrania, Occidente, OTAN, Europa, y por otro lado, Rusia, pero hay datos que son absolutamente precisos. Es decir, a los primeros días de la invasión, Ucrania saca una información que habían asesinado, como hacen la traducción directa del inglés, que habían muerto 6.000 militares ucranianos, tropas militares rusas. En esos días, a los 2 días, el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia solamente reconoce 500. Luego pasa un largo periodo donde hasta hace unos días, 3, 4, 5 como mucho, Ucrania vuelve a decir que ya las Fuerzas Armadas rusas que se habían perdido en el terreno llegaban a 15.000. Y Rusia inmediatamente blanquea ya 10.000. Entonces, No perdieron 10.000, creo, en toda la operación en blanqueado Afganistán. por Rusia. En Afganistán no perdieron esa cantidad. No, perdido 15.000 Es decir, soldados, no perdieron en Afganistán. en las 2 guerras chechenas, Rusia no perdió tanto. En la guerra de Afganistán, Rusia no perdió tanto. Supongamos que esté entre 10.000 y 15.000. Ya es catastrófico. O sea, claramente hay Incluido, bajas perdón, rusas y muy importantes. Incluidos 6 generales. ¿Cómo? Incluidos 6 generales rusos que también. 15 generales. 15 generales. 15 comandantes. Bueno, pero esperen, a ver. Vamos a tirar otra carta en la mesa para charlar. Ahora venimos, Aníbal, con todo lo que tenemos, ¿eh?
pero estamos hablando de geopolítica, está bueno, metete si querés y preguntá interesante. o entrá lo que quieras. Vamos a tomar 3 conflictos. Georgia 2005, ayúdame, profe. Tomemos Sebastopol y la anexión de Crimea, ¿qué fue? 2014. Y vamos a tomar también 2015 los bombardeos en la entrada a Siria de Putin, porque entró también allí Sí. Bueno, Alepo. ¿cuánto duraron las operaciones militares y cómo le fue? ¿Cómo le fue en Georgia? ¿En cuánto terminó la cuestión de Sí, Georgia? lo que pasa es que No, pero Georgia para es entender, un- ¿en cuánto lo terminó? No, lo 6 terminó días. 6 días. En 6 días. 6 días. Seis ¿En días. cuánto anexó Sebastopol y Crimea? También en muy poco rapidísimo. tiempo. Pero en los dos casos, Bueno, los dos casos había una gran cantidad de fuerzas prorrusas. Claro, Es profe. decir, actuando como auxiliares. Mi pregunta es, si las 3 veces que fue a la guerra rápidamente consiguió sus objetivos, la OTAN no intervino, bueno, por lo menos en las 2 cuestiones dentro de Rusia, etcétera, etcétera. Mi pregunta no es mía, hoy leí a algunos analistas internacionales. ¿A qué locura podría llegar Putin viendo que no puede? No puede. Si vuelve, como dijiste vos, vencido a Rusia, hasta corre peligro su vida. Si no lo logra como lo está intentando hasta ahora, no hay otra manera que utilizar algún tipo de otro tipo de armamento. Entonces, eso es lo que preocupa en el mundo. A ver, muchachos, hasta hace 2 días estamos hablando de cuestiones nucleares. El mundo habla de cuestiones nucleares, no intratables. Pongan los diarios de cualquier lugar del mundo, se habla de cuestiones nucleares, están todos en alerta. Yo le quiero preguntar, Alonso, ¿usted qué cree? ¿Es una locura pensar la utilización de armas químicas o nucleares por parte de los rusos? Esta guerra es una caja de sorpresas continua, así que yo no descarto absolutamente nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la guerra va a seguir y continuar con avances y retrocesos porque, ojo, ha habido avances también ucranianos. O sea, Gerson, que hoy está en manos rusas, ya estuvo en manos rusas al principio del conflicto, fue recuperada por el gobierno ucraniano y luego la volvió a perder, pero está bajo constante asedio de la población. Todos los días recibimos videos de cómo la población ucraniana se acerca a los invasores rusos en Gerson y les dicen iditi doma, que significa váyanse a casa. en ruso. Esa resistencia, esos ataques del pueblo ucraniano, de la defensa ucraniana, o ataque ucraniano en ese caso, ¿es organizado? ¿Es organizado Sí, por sí, quién? sí. ¿Es dirigido Sí, por sí. las milicias ucranianas? Digo, ¿quién da las órdenes? Hay ahí? 3 cosas que tenemos que entender para comprender el conflicto. En el 2014 se anexa Crimea y se invade el Donbass. El ejército ucraniano ¿En qué año era... estuvo usted, Alonso, allí? ¿Cómo? ¿En qué año estuvo usted? Yo estuve en el 2016 al 2018, pero en el 2014 era el responsable de Europa del Este en la Cancillería Argentina. Perfecto, siga. Así que el conflicto estalló cuando yo tenía a mi cargo todos los países de Europa del Este en ese momento. Primero, ocurre el 2014, el conflicto lo toma a Ucrania en una situación de absoluta obsolescencia de sus ejércitos y entonces el rush que hace Rusia es inmediato y prácticamente incontestable. ¿Qué hace Ucrania a partir de ese momento? A partir de ese momento Ucrania empieza a incrementar el PBI de su país llamémosle el 0,5% de su Producto Bruto Interno al 1,5% y en algunos años ha llegado incluso al 2,5%. ¿Se arma? Y se arma. Eso en primer lugar. Obviamente, aún siendo armado y modernizado No llega a Rusia. tecnológicamente, está a años luz del ejército ruso, desde ya. Pero se rearma y moderniza su ejército. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también se rearma, digamos, geomilitarmente. ¿Cómo? Mediante lo que se llaman las Guardias Nacionales de Autodefensa. Ahí empiezan a jugar los militares junto con los civiles, ¿no es cierto? Porque esto hay que entenderlo. ¿Trabajan bien
esa cosa híbrida y mixta entre militares y civiles. Trabajan bien eso. Exacto, exacto. Por eso vemos imágenes de extremistas. Y en el cuerpo a cuerpo, ha sacado ventajas Ucrania. En el cuerpo a cuerpo que se ha dado con Rusia en este mes, ha ganado Ucrania y ha sido por esas dos primeras razones. Que en el y cuerpo la a cuerpo tercera, ahí no podés poner las armas químicas, toda la ventaja tecnológica que tiene Rusia en un combate urbano no lo podés poner, si es de francotiradores y cuerpo a cuerpo. Yo creo que prefiero en este caso remitirme a palabras en este sentido. Hubo una persona, que después le voy a decir quién es, que dijo en su momento, en una entrevista que le hicieron, una vez me tuve que topar, yo perseguía de chico las ratas, ¿no es cierto? Hasta que un día llevé una rata y que la llevé a un corner, a una esquina del lugar donde no tenía escapatoria, y la rata me saltó a la cara, quiso morderme y yo por suerte la esquivé y después la seguí corriendo. Pero ahí me di cuenta que lo peor que puede haber es una rata acorralada. ¿Quién dijo esas palabras? Vladimir Putin. Entonces, sinceramente, yo no estoy en condiciones de decir si Putin realmente ve que está en una situación acorralada, ¿a qué puede apelar? Porque estamos en una situación que yo la llamo, bueno, en realidad no yo, es en el ámbito diplomático, se habla de win-win situation o lose-lose situation. Acá estamos en una situación de lose-lose situation. ¿Qué sería? O sea, situación de pérdida-pérdida. ¿Por qué? Porque Rusia no puede ganar, porque se juegan otros factores internacionales, pero Ucrania tampoco puede ganar. Y Ucrania no puede perder y Rusia tampoco puede perder. Entonces, estamos hoy en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Es imposible saber. En esa situación, Alonso, en esa situación, ¿cómo entonces no se sientan, si ninguno puede ganar y ninguno puede perder, cómo no se sientan y dicen, bueno, a ver cómo lo resolvemos, porque ya estamos en un nivel en que no vos están ni yo vamos a convencidos sacar de ventaja? A mí se me quemaron, a mí el 24 de febrero se me quemaron 40 años de diplomacia. 40 no pensó que íbamos a llegar. libros de 40 años de diplomacia. Esa es la verdad. 2022 esto no podía suceder. No. Yo pensé que iba a haber algunos escarceos en la zona del Donbass y no más allá. No esta Conociéndolo, invasión. doctor Alonso, usted a esto, porque usted vivió ahí, Claro. trabajó este tema, lo trabajó. O sea, vivió Claro, esto. sí. O sea, se le quemaron los libros. Sí, sí. Escuchá. Sí. Claro, Yo es lo que buenísimo. quiero ¿no? Quiero puntualizar escucharlo. es- Sí, a los dos doctores. Perdón, profe, sí. Dígame, Malena. Es decir, comprendo la visión del embajador, no obstante me permito recordar las señales que fue dando Rusia a lo largo de los últimos años. Hablábamos del tema del discurso de Putin del 2007 en Múnich, que ha sido reconocido como algo profético, en el sentido de que casualmente él, a partir de criticar la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, a posteriori criticar Estados Unidos y la imposición de un mundo unipolar, etcétera, etcétera, ya evidenciaba ese cansancio, ese hastío de Putin con lo que venía sucediendo a nivel mundial, especialmente en el ámbito europeo, desde el colapso soviético a principios de los 90. Yo voy a agregar esto y quiero pasar al otro tema del día. Después volvemos a estas cuestiones porque todos ustedes pueden charlarlo tranquilamente y entramos con Aníbal. Cuando Bush le propone a Georgia entrar a la OTAN y también estaba proponiéndole esto a Ucrania, la información que se cuenta es que la decisión de Lavrov y Putin de movilizar tropas rápidamente eran 4 en una mesa y lo decidieron en 6 horas. Entonces, no tienen un parlamento al cual consultan y no son 150 para definir. Y vos, profe, me haces así con la cabeza. Entonces, si son 4, Lavrov, él y no sé cuántos más en el Kremlin, y esto que está contando... Shoigu, el ministro de Defensa. ¿Quién? Shoigu, el ministro de Defensa. ¿Cuántos pueden ser los que definen, doctor Alonso? Sí, ¿Cuántos 4 o serán? 5. Y el agente de inteligencia, el director de la agencia de inteligencia es fundamental. Y la red
de inteligencia, los que se llaman los siloviki, ¿no es cierto?, que son espías de inteligencia rusos, casi son más determinantes que las Fuerzas Armadas mismas. Con más razón. Entonces piensen una sola cosa, muchachos, es lo que quiero plantear. Ahora volvemos a las cuestiones vernáculas, pero nos pone la piel de gallina pensar esto. Si están encerrados, pierde todo Rusia. Se termina, gana Ucrania, gana la OTAN, gana el mundo, lo que considera OTAN o consideramos este lado, gana el mundo libre. Se termina, profe, se acaba, se termina. Queda demostrado que el ejército ruso no era lo que se pensaba, retrocede, no sé qué quedará, le quedará Moscú y el estadio el Spartak, no queda nada. Así como, no sé, yo pregunto, es lo que me dejó pensando Alonso. Se le quemaron los libros al doctor Alonso. Voy a poner unas fechas. Putin en la Segunda Guerra de Chechenia y invade en el 1999. Y la guerra dura, la Segunda Guerra formalmente hasta que captura Grozny en 2004. Y recién en 2017 el Servicio Federal de Seguridad reconoce que ha terminado con toda resistencia en Ucrania. Así que se tomó... En Chechenia. Se tomó 18 años en terminar con la resistencia. No son comparables, profe. Una está No, exactamente. Chechenia es así chiquitito. Y esta está mundializada. Chechenia es así de pequeño. Ucrania es el país más grande de Europa después de Rusia. ¿Sí? Entonces, tiene un ejército, todo lo que describió el embajador es absolutamente cierto y correcto el enfoque. Entonces, preparémonos. Esto no se va a resolver de ninguna manera, no se podía resolver de ninguna manera en pocos días. Pero preparémonos para que, para que se prolongue la guerra. Pero está bien, pero para que la caja de Pandora siga abierta. Yo creo el planteo del embajador es correcto. A ver, yo siempre dije que esto se tenía que terminar rápido por el riesgo de un accidente. Un accidente me refiero a una situación no controlada, a algo que se desborda por algún lugar, algo impensable, el imponderable. Es decir, nadie quiere llegar a una situación de empleo de otro tipo de armamento, pero ocurre algo que lo detona. Suponete una fuga nuclear en una central o algo por el estilo. Un misil desviado. Cualquiera de esas cosas. Frente a eso, el riesgo de un escalamiento está siempre presente. Tenemos actores interviniendo en la cuestión con armas nucleares. Entonces esto se puede desbordar. ¿Quién garantiza que no se va a desbordar? Sí, embajador. Yo quiero agregar dos elementos a lo que bien dice acá el doctor. Tenemos por un lado un error de cálculo que ha hecho claramente Vladimir Putin, que no ha tenido en cuenta una serie de cosas imposibles de comprender desde el punto de vista occidental, pero que habla de un desconocimiento del oponente que tenía enfrente. O sea, claramente ha subestimado a Ucrania en su construcción de que Ucrania es un país que fue creado por Lenin en 1924, error craso, realmente. Ucrania tiene más de 13 siglos de existencia y tiene incluso 4 siglos de existencia anteriores a la creación de Moscú y Rusia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco tuvo en cuenta en esa abstracción que ha hecho de Ucrania para hacer el ataque, cosas que ocurrieron en el siglo XX. No se puede dejar de recordar que en 1932 y 1933 Ucrania pierde entre 7 millones y 8 millones de personas con una población que en ese momento era de 18 millones, con mucha suerte, 18 millones, o sea que un 40% de la población ucraniana fue asesinada por lo que se llama la hambruna artificial, Holodomor es la palabra que define hambruna artificial en ucraniano, y murieron 8 millones de personas. Después... ¿Quién produjo esa hambruna? ¿Cómo? ¿Quién produjo? ¿Stalin? Stalin. Claro, porque Stalin quería hacer la colectivización de todas las granjas ucranianas, ¿no es cierto?, que además eran las más fértiles, como siempre lo ha sido, y quería hacer, y los ucranianos no lo aceptaban,
y los mató de hambre. O sea, lisa y llanamente así. O sea, estamos hablando de 7 millones sobre 18. Pará, falta un dato. ¿Cómo termina? Esas granjas estaban vacías. ¿Con qué la llenó? Con rusos. Con rusos. Y esa es la población rusófila que hoy dice ruso parlante, claro, que hoy defiende y dice, pero ahí hay exacto. ruso. Lo pusieron ellos. Perfecto el dato, Claudio, perfecto. Complementando lo que vos decís, este ¿no? punto, Stalin, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dice que quería hacer con los ucranianos lo mismo que hizo con los chechenos, es decir, sacarlos del territorio, mandarlos a Siberia. Y que no lo hizo porque los ucranianos eran muchos. Nada más que por eso. Pasar ya y volveremos en un minuto. Todos ustedes, vamos a conversarlo entre todos. Interesante libro tiene Manfroni. Quiero que introduzca ese libro en un minutito, Martín. Aníbal, ¿qué es este día para vos? Este día de la... ¿Querés decir algo antes? No, primero permitime una opinión de alguien que no tiene la capacidad acá de geopolítica de los compañeros. Espero que esta guerra lamentable que sufre toda la humanidad, cuando termine sea un ejemplo de entender que toda guerra lo que lleva son vidas humanas puestas encima. Y entender que no solo es en este caso Ucrania quien está sufriendo semejante bombardeo y semejante matanza. Que también se pueda en el futuro, que todos juntos también levantemos las banderas de los países que son bombardeados todos los días y están olvidados, ¿no es cierto? Cuando se invadió Irak había armas químicas, 1 millón de muertos, nadie salió con la bandera de Irak. Totalmente. Cuando hablan de los espías o los agentes rusos en México, no hablan de la cantidad de agentes rusos que hay de Estados Unidos en toda la región, en nuestra región, que están bien identificados y saben quiénes son, quiénes juegan para los intereses de Estados Unidos, no se habla. Creo que hay que de una vez por todas ir con no media verdad, sino con la verdad total, ¿no es cierto? Soy uno de los que, por supuesto, creo que la paz es lo fundamental en el mundo, pero lo que no podemos es medir con doble vara las cosas. No podemos decir que hay muertos que están bien y hay muertos que están mal. Todos los muertos están mal. Todos los muertos están mal. No podemos decir que cuando Estados Unidos bombardea un país y a su presidente lo deja en manos de una barbarie y lo descuartizan prácticamente como fue Gaddafi, no me dirás. Gaddafi, perdón. Bueno. Gaddafi, eso está bien. Bueno. Cuando entregan al presidente de Irak para ser ahorcado, eso está bien. Son crímenes de lesa humanidad que también el mundo debería haber... ¿No estás de acuerdo, Claudio? No, a ver, son visiones, está bien. Es una visión mía. Yo creo que por eso, toda guerra está mal. No estoy de acuerdo, no. Y pero creo no importa. que todo país que lleve al mundo a una guerra debe ser condenado de la misma manera. Esto es lo que quiero decir. Bueno, en Estados Unidos un presidente invade otro país, mata inocentes y es premiado con el Premio Nobel de la Paz. Acá castigan a Putin, ¿no? Por ejemplo, pero primero de la moral. Primero quiero dejar bien claro que esto es una barbarie que estamos viviendo. ¿Sí? No estoy justificando esto con aquello. Estoy diciendo, espero que esto nos enseñe que toda guerra, por potencia que sea que la haga, tiene que ser condenado de la misma manera. Pero una pregunta, y lo tomamos en el y ahora voy a introducir el tema del día de hoy de la memoria con esto que dice Aníbal. Pero tu postura es ad hominem. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que hayan... ¿Por qué utilizás un premio Nobel de un presidente de Estados Unidos para decir después castigan a Putin? No, porque... Separame, te lo pregunto. No es separar, porque es lo mismo. Yo tengo... Y adhiero a eso. Esto se tendría que haber resuelto con diálogo. ¿Qué postura tenés sobre Putin vos? Y después te pregunto qué postura tenés sobre los presidentes de Estados Unidos. Mi postura va tomada de la mano. Este conflicto se debió resolver mediante el diálogo y la diplomacia. No estoy para nada de acuerdo en que se dispare una sola bala. Dicho eso, para mí Rusia no es el malo y Ucrania es el bueno. Esa es mi postura. Punto. Hay fundamentos suficientes. Y lo mismo, si se lo condena a Putin, yo quiero que se lo condene a Estados Unidos. A todos, no a uno, a todos. Porque Estados Unidos hizo cosas mucho peores de lo que está haciendo Rusia, que está mal. Y sin embargo, es cool, está bien, hay más cercanía,
uno tiene un sentimiento hacia el norte y no lo condena como condenan a Putin. ¿Cómo puede ser? Y esto ya lo corro de lo político. ¿Cómo puede ser que suspendan a un piloto Fórmula 1 ruso por ser ruso y suspendan a un equipo de fútbol de un mundial de fútbol? O sea, estamos todos locos realmente. Lo que se ha hecho con Rusia, esta cacería, esta persecución, pero no con Putin y con... Pero entró Ucrania, mató... ¿Pero qué tiene que ver un piloto de Fórmula 1? Se ha perseguido absolutamente a todo lo que tiene que ver con Rusia. Digo, la persecución contra... ruso. Es más, nosotros nos pueden decir algo con las Malvinas y nosotros no tenemos nada que ver ni con Videla ni con Galtieri y no somos eso, no somos esa dictadura. ¿Y qué tienen que ver los rusos que tal vez no están de acuerdo con Putin, que lo castigan y los atacan o los bloquean o los echan o se quedan con sus... Pero digo, ¿vos no tenés ganas de condenar vehementemente la postura genocida de Putin? Condeno vehementemente todo, Estados Unidos y Rusia, los dos. Yo no escucho a nadie condenar a Estados Unidos. No, estamos condenando eso, por favor. Pero yo aclaré estamos y diciendo comencé otra con cosa. Vos decís que se mida con la misma vara si la invasión de Estados Unidos a Irak que la invasión... No solo Irak, a Libia, están bombardeando... Afganistán, todo. Pará, son cosas distintas. A ver, yo comparto con el principio, la verdad que comparto. Quiero empezar con la parte que comparto y cuando me parece, a mi juicio, según mi humilde opinión, que ya podemos empezar a cruzar alambrados diferentes. Tomemos el caso de Irak, que todos recordamos. Pero respondele a Aníbal, ¿por qué con Gaddafi vos te abriste? Porque Gaddafi primero era un asesino multitudinario, conocido en Oriente, en Occidente, en Rusia, en América y por todos lados. Segundo, tuvo una revolución en su propia patria y con su propia gente, o por supuesto alimentada por terceros, como todas las revoluciones. Pero creo como que la rusa, como la mexicana. Pero creo que y lo termina matando. Creo que no entendiste mi mensaje. Y se ve que Disculpame, no lo entendiste. Te metió a Estados Unidos para matar y dejar que descuartice era un pobre hombre y era Muammar Gaddafi, el coronel. Lo lógico es tomarlo prisionero y que vaya preso en Estados Unidos, no entregarlo a la turba. Estados Unidos no participó de la toma del palacio de... No, dejaron que lo casualmente... Que lo agarren sus propios compatriotas que habían estado sojuzgados. En realidad fueron los franceses. Bueno, pero los franceses, ¿vos creés que Estados Unidos hicieron la operación y se lo entregaron prácticamente y creo que hasta se lo entregaron físicamente? Pero yo lo que digo es lo siguiente. ¿Vos creés de verdad que Estados Unidos, si hubiese querido, no tomaba prisionero a cualquiera de ellos y lo encarcelaba? ¿En serio? Sí. Y ¿sabés lo que me parece que era el final de lo último que quería decirte? Sí. Que si hubiese querido, puede hacer mucho más que eso, y ha intentado hacer mucho más que eso, pero, desgraciadamente, en América, en toda América, en el mundo occidental, en Europa, existen las leyes, y hasta para invadir Irak, comparto con vos, tuvo que llamar al Consejo de las Naciones Unidas votaron resoluciones donde se armó una coalición. Entonces, eso estuvo. Dijo, bueno, la verdad, hay invasiones que están bien, con una mentira. Invadió con una mentira. No había armas químicas. No había nada. Llevándose doctor Manfroni, pide la palabra al doctor Manfroni, después quiero hablar las armas químicas Saddam Hussein ya las había usado contra los kurdos. Así que armas químicas tenía. Que no las hayan encontrado es otra cosa. Pero armas químicas tenía porque las utilizó contra los kurdos. Igual, en cuanto a Gaddafi, coincido con Agostino en que eran más intereses de Francia que intereses de Estados Unidos los que jugaron allí, y Gaddafi financió durante 30 años el terrorismo mundial gracias a una suba extraordinaria del petróleo que él mismo provocó en 1973 primero, en 1979 después, y con ese dinero financió el terrorismo de todo el mundo, de izquierda y de derecha, para voltear a las democracias occidentales, entre ellos a Montoneros. Y también financió a López Rega, es decir, porque tanto López Rega como Montonero fueron a converger a Libia e hicieron acuerdos con Galtieri. Y a Galtieri. Perdón. Le hago una consulta. ¿Y quién financió a Bin Laden? Bueno, Bin Laden... En Afganistán. Pero ¿quién lo financió? Esas son las cosas, de la guerra, ¿no? Que uno prepara a alguien contra otro, después se vuelve en contra, porque en su momento los afganos... Entonces quiere decir que Estados Unidos también financió terrorismo en Afganistán, a través de Bin Laden. Pero no habían volteado dos torres de 100 en ese caso no, porque el invasor era Rusia. Se llegan a... Disculpame, ¿sí o no? Tiene razón. Sí. Tiene razón. Sí. Tiene razón Rucci. Tiene razón Rucci. Tiene razón Rucci. Por supuesto que tiene razón Rucci. Por supuesto que tiene razón. Para que mire de costado Nos Manfroni. estamos olvidando
que hay una diferencia. Pero podemos que es lo decir que- todo, Yo no lo está puedo mal decir explicar, todo, lo ¿eh? puedo explicar está con bien. datos No es malo concretos. contar toda la Pero, película. escúchame, está bien. vamos a... pero parece que vamos decimos a algo y, con- no. Pero, per, Diego, vamos a contradecirnos en el respeto. ¿Por qué tenemos que pisarnos la cabeza uno al otro? Pará, vamos a llevar la contradicción con respeto. Vamos a decir, él acaba de decir que le da la razón a Rucci, a la vez opina diferente a... Pará, vamos a contradecirnos con respeto. Yo creo que- Hagamos crecer la contradicción. Dale, Agosino, dale vos. Voy a coincidir con Rucci en lo siguiente. En el año 79, cuando los rusos invaden Afganistán, el asesor de seguridad del presidente Carter, Sibor Brzezinski, que lo dijo y lo escribió y lo publicó en un libro, lo fue a ver al presidente Carter y le dijo, mire, esta es la oportunidad de hacer que los rusos tengan su Vietnam. Y entonces le empezaron a mandar armamento, los famosos Stinger que nombraste ayer, se los mandaron a los afganos. Todos recordarán la famosa película de Rambo, donde aparece Rambo peleando con los que se llamaban en ese momento Apache. los luchadores de la libertad, Claro. que eran los mujahidines. Y los mujahidines esos eran los mujahidines buenos. Después, cuando cambió toda la historia, entonces los mujahidines pasaron a ser malos. Pará, profe, Pero dame la pará, palabra, que Agosino, me un pide la detalle. palabra. Para... En ese momento estaban defendiendo su tierra, después eran unos asesinos terribles. Dame un ¿Y segundito. quién te Claudio. dijo que no estaban Perdón, defendiendo perdón, su quiero tierra? escuchar a Manfroni, Brancatelli y luego vuelvo con Rucci. Dale, De dale, todos Manfroni. modos, hay una cuestión que no podemos olvidar. Gracias a Estados Unidos el mundo tiene democracia. Si no fuera por Estados Unidos, posiblemente los franceses estarían hablando alemán, Pero claro. o muchos países de Europa estarían hablando ruso. Gracias a Estados Unidos no es lo mismo. Gracias a Estados Unidos el mundo tiene democracia. No es lo mismo un modelo que el otro. Y así como Alemania pagó por sus crímenes en su momento, Rusia no pagó por sus crímenes. Rusia asesinó a millones de personas y nunca pagó por sus crímenes. Y la realidad es que le fue bastante bien a Rusia para los crímenes que cometió. Putin no tendrá que ver con eso, o sí, o más, o menos. Bueno, él estuvo en el KGB, creo que nunca quiso restaurar la Unión Soviética. Pero bueno, las guerras son imprevisibles y esta es más imprevisible que me parece que cualquier Quiero otra. volver un segundo, Volviendo Alonso, a- porque me gusta que esto Yo genere creo que